Y en 1985 en Chavás se realizó el Campeonato Argentino de Ajedrez Sub-14. Participó un joven que estuvo toda una semana en nuestra localidad y llegó a ser campeón del mundo de ajedrez. Mirá qué linda nota. El año 1985 fue muy importante para el pueblo de Chavás porque hubo un torneo de ajedrez infantil que nucleó a más de 40 jugadores de distintos puntos de la República Argentina. Entre ellos estuvo nuestro entrevistado de hoy. Pablo Zarnicki fue una figura brillante del ajedrez, fue campeón mundial juvenil, además de haber obtenido otros 2 campeonatos mundiales sub-26. Justamente ese momento fue un momento épico para nuestro pueblo y para lo que el ajedrez significó para todos los argentinos. Pablo, te agradecemos y bueno, bienvenido. ¿Qué recuerdo te trae de aquella época en que vos eras un chiquilín, 2 años más chico que la mayoría de los que disputaron ese torneo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero les agradezco por la nota. Cuando me contactaron y me dijeron que era de Chavás, me dio como una especie de escalofrío porque si bien pasaron muchos años, muchos la verdad, yo creo que tenía 12 y ahora tengo 50, o sea, estamos hablando de muchos años en serio, pero hay cosas que quedan y si no fuera así no lo diría, y para mí Chavás fue un recuerdo muy importante. Es más, después jugué muchos torneos nacionales en distintas partes del país y Chavás es uno de los que más recuerdo y yo creo que tiene que ver con que fue mi primer campeonato nacional. Como decís vos, las categorías en ese momento no había sub-12, la categoría era sub-14. Bueno, yo daba un par de años de ventaja, ¿no?, en el torneo. Pero estrictamente lo deportivo para mí fue un antes y un después, porque al haber salido tercero en ese torneo, que ganó Alejo de Dovit y segundo quedó Diego Valerga, yo clasifiqué para el Mundial, porque normalmente para los mundiales había una plaza, pero como se jugaba en Argentina, que se jugó en Loma de Zamora, realizado por el expresidente, el doctor Duhalde, yo clasifiqué a ese mundial. Sabía que si ganaba la última ronda tenía esa posibilidad. Me preparé para esa ronda, me acompañó al torneo el gran maestro Sorín, que también era joven, pero más grande que yo. Entonces, en cuanto a lo deportivo, hay un antes y un después, pero más aún cuando hablo del escalofrío, y eso es porque me acuerdo muchas cosas de Chavás. O sea, me acuerdo, como decís vos, no me acuerdo los nombres de la familia que me alojó, pero ya contar que en una época determinada en nuestro país los jugadores de ajedrez íbamos a casa de familia ya es como algo que hoy sería impensado. O sea, no, los jugadores van a hoteles o bueno, o a lugares de centros deportivos, pero yo me acuerdo que cada familia alojaba a cada jugador y que no solo a mí me atendieron muy bien. Y recuerdo que después del torneo, en esa época que no había internet, unos años después me llegó una carta con unas fotos de ellos que me la acuerdo mucho, debe estar en la casa de mi vieja. Y también recuerdo que, por ejemplo, Alejo de Dovitis, un dato un poco bobo, pero me acuerdo que en la casa donde él estaba había una mesa de ping-pong. Entonces era como un lugar de reunión, porque a todos nos gustaba jugar al tenis de mesa, y íbamos ahí. Y recuerdo de Chavás un pueblo muy tranquilo. Bueno, todo el país era más seguro en esa época, pero en Chavás directamente las puertas abiertas en todos lados. Era como para alguien que vive en Capital, pero un mundo muy lindo. La rutina, la tranquilidad del pueblo fue conmocionada por 40 chiquilines, muchos con familiares. Hoy repasaba en este libro que te decía del centenario de Atlético Chavás, y había gente desde el extremo sur al extremo oeste, al este y al norte. Como decís vos, hoy sería impensado por cuestiones económicas y todo lo demás. Que todos fuimos alojados de esa forma, y además en esa época vos para jugar un campeonato nacional tenías que ser el mejor o estar entre los 2 mejores cada uno de su provincia. Entonces esos 40 que vos decís eran los finalistas. Hoy en día, en un mercantilismo demasiado apresurado, digamos, juega el que paga. O sea, vos tenés un hijo que le gusta el fútbol, pero sabe mover las piezas y lo podés anotar en la final del campeonato argentino. Y a lo mejor juegan miles de chicos por una cuestión económica, ¿no? Pero en esa época, claro, los campeonatos argentinos eran con un número reducido de personas porque estaban los mejores de cada lugar. Entonces realmente el que ganaba, en ese caso de Dovitis, se lo podía considerar como realmente el mejor de la categoría, porque aparte me acuerdo que en el caso de Dovitis ganó con 9-9
una cosa que también me acuerdo, o sea, eran 9 partidas y es difícil ganarlas todas y él las ganó todas. En tu larga y tremenda trayectoria, vos tuviste idas y venidas con la dirigencia. Hoy tenés una actividad paralela que es el póker. ¿Tuvo algo que ver tu abrirte hacia ese otro camino que es el póker, esa diferencia que supiste tener con la dirigencia del ajedrez en la Argentina? Está bueno lo que preguntás porque los que saben la historia lo saben y si no después se generan muchos mitos y muchas cosas. Yo siempre tuve mala relación con los dirigentes, incluso cuando eran de mi club, porque los dirigentes que pasaron en tantos años por la Federación Argentina a veces eran como de tu bando, por decirlo de algún lado. Pero yo siempre tuve muchas diferencias porque pensamos qué es lo que hay que hacer con el ajedrez de manera distinta. La federación que está ahora me parece un desastre realmente. Bueno, ahora está el problema de que el mejor jugador del país cambia de bandera, pero digamos, lo que aprovecho para aclarar es que en mucho tiempo yo me dediqué al póker, ahora juego, pero ya no es mi dedicación principal. Pero claro, cuando yo me empecé a dedicar al póker, fue porque era una posibilidad económica, me gustó mucho como juego, es un desafío interesante, pero yo no dejé de jugar al ajedrez en ese momento. Es que entonces fue cuando yo no jugaba, no sé, una Olimpiada, un campeonato argentino, la respuesta de los dirigentes es claro, porque ahora se dedicó al póker por una cuestión económica. Ah, mira vos. La verdad que es una mentira total, porque yo podía y puedo jugar al póker y al ajedrez al mismo tiempo. Y yo me alejé del ajedrez cuando me harté del sistema de injusticia de parte de los dirigentes. También me alejé por una cuestión personal, porque había viajado toda mi vida y ya tenía 2 hijas y preferí parar un poco. Mi pasión sigue siendo el ajedrez, mi vida es el ajedrez, yo respiro ajedrez, vivo por el ajedrez, y el póker fue un trabajo eventual, como también lo fue, soy periodista, ahora me recibo de psicólogo, estoy trabajando en un club de fútbol como asesor deportivo. ¿En talleres de remedio escalada? En talleres de remedio escalada, y sí, el póker me ayudó mucho, me dediqué mucho tiempo, igual que con el ajedrez, no como con el ajedrez que fueron muchos más años, pero sí que cuando me dediqué al póker estudiaba mis 8 horas por día, como lo hago ahora con la psicología, porque me parece que uno cuando quiere que le vaya bien en algo tiene que ser serio en el estudio. Que yo 1 hora por día estudio, de lo que sea. Un poquito porque el ajedrez no es un deporte demasiado expandido, pero por ejemplo el nombre Karpov a mucha gente le puede sonar. Porque vos tuviste alguna relación con Karpov. Creo que, si no me equivoco, YouTube no miente, fue al único uno que le ganaste una simultánea. Y por otra parte, él prologó un libro de tu autobiografía, ¿puede ser? Sí, con Karpov tuve la suerte de tener bastante relación, y digo la suerte porque además de lo que es Karpov como ex campeón mundial, uno de los mejores de la historia, siempre fue a quien yo admiraba. Me acuerdo, bueno, admiro a todos los campeones mundiales, ¿no? Pero me acuerdo que en aquellos clásicos de Karpov-Kasparov, la mayoría de mis amigos estaban todos con Kasparov, que era el más joven, y yo hinchaba por Karpov. Y después tuve la suerte de conocerlo en el año 2003 o por ahí. Entablamos una muy linda relación. Él estaba previo a jugar un match de partidas rápidas en Nueva York con Kasparov. Y yo, con mucha humildad lo digo, pero lo ayudé a prepararse un poco, dentro de lo que uno puede ayudar a alguien de ese nivel. Hicimos muchas partidas de ajedrez rápido, convivimos unos días. Y la verdad que después, cuando yo edité mi libro, mi autobiografía, que se llama Viaje a través del tablero, le pedí, con el mayor de los respetos, si él era posible que haga el prólogo de mi libro, y la verdad es que aceptó. Y ya para mí fue como que ya el libro pasó a un segundo plano, ya sí, que tenga claro, el prólogo de Karpov. Claro. Y bueno, en vivo jugamos partidas así amistosas, partidas rápidas, pero no, nunca me tocó jugar una simultánea. Sería un gusto, yo sé que es una utopía, si andás por acá, recibirte, compartir un café, un asado, que vuelvas a revivir aquellos momentos de tu niñez preadolescente, y no sabés cómo te agradecemos, y sobre todo tu humildad. Mira, yo obviamente te agradezco. De verdad que para mí ya uno se pone un poco grande, cumplí 50, y que te recuerden con cariño y que te llamen y te busquen de un pueblo como Chavás, pero sobre todo por la cantidad de años que pasaron, me pone contento, me da orgullo. Quiere decir que uno dejó una marca por lo menos alegre en la gente ahí.
y para tomar un café en Chavás lo único que tenés que decirme, me tenés que invitar y yo voy. Iría con todo gusto, recorrería, volvería a ver qué me pasa cuando estoy ahí. En muchos lugares que jugué de la Argentina tuve la suerte de volver. Y por supuesto que no va a faltar oportunidad y de verdad que yo les agradezco porque honestamente Chavás provocó como escuchar el mensaje de Santiago que me escribió y me dijo soy de Chavás, ya para mí fue como un shock ahí, ¿no? Porque vos tantos sabés años. que mientras vos contabas y ver tu emoción que por momentos se trasuntaba en tu voz, me la transmitió, pero hice un esfuerzo para no quebrar mis cosas. Así que te mando un abrazo gigante, seguramente lo vamos a concretar ese café y tal vez algo más, puede ser algún buen asado santafesino de acá de la Pampa Húmeda y de Chavás. Te mando un abrazo gigante y gracias de nuevo. No, gracias a usted, les mando un abrazo a todos. Bueno, terminó emocionado Pablo Zarnicki la nota que le rezaba Horacio de Luca, hermosa nota. En el año 85 estuvo en nuestra localidad, no se acordaba él de la familia que lo acobijó en nuestro pueblo. La gente de producción investigó. El señor ingeniero Juli Garelo y su familia lo acobijaron a Pablo Zarnicki. Bueno, los chicos del ingeniero eran jovencitos, eran chiquitos, eran niños. Ahí estuvo Pablo Zarnicki acobijado por la familia Garelo, el ingeniero. Bueno, pobre Pablo, lo que habrá sido una semana con el ingeniero Garelo. Y después vemos la otra faceta de donde salió, no de Pablo, la del póker. Ahí donde mamó. Así que bueno, un saludo para el ingeniero Garelo que nos está escuchando.